Gracias, Juan Ignacio Bonfiglio, investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, muy generoso. Y muchas gracias, Claudio Mate, ex ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, especialista en temas socioeconómicos, pobreza, en la cercanía de Sergio Massa. En el espacio de Sergio Massa, sí, hace varios Alternativa años. Federal. Así es, Frente Renovador, Alternativa Federal. Imaginan una gran paso con Labaña, con Pichetto, con Urtubey, con más. No sé, creo que con todo lo que estamos viendo hace falta realmente una figura que catalice todo esto por lo que vamos a hablar ahora, por lo que se viene, por el país que se viene. Me parece que hace falta una figura que pueda liderar eso. No sé si la PASO es el camino, pero sí alguien que pueda convocar, que no tenga mucha oposición ni rechazo social. Que tenga capacidad de construcción de lo que viene. Pero además, este último dato, no puedes tener 60% de la gente en contra como hoy la tiene Macri o alguna otra figura de la política. O Cristina. Por más que sean personas que tienen un enorme caudal de votos, es muy importante lo que tienen enfrente, porque para el país que se viene o para el país que necesitamos, por todo lo que vamos a hablar que tenemos la mitad de los chicos hundidos en la pobreza, vamos a hablar que hay 3 millones de personas que no llegan a comer. En el país que iba a alimentar a 400 millones de personas, tiene 3 millones de personas a las que no le da de comer, llegan al día 20 y no tienen más para la comida. Eso es indigencia. Ese país necesita una figura que pueda pararse frente a todos y que nadie diga, no, vos te llevaste todo, vos tenés esta mancha, vos tenés esta otra. Necesitamos una figura que pueda hacer eso. ¿Existe en esta dirigencia? ¿O el problema es que hay una crisis dirigencial que engloba hay que construirlo, y por eso sería bueno ir evitando todos estos roces que tanto nos desgastan a todos y que tanto desgastan a nuestra clase política, para que cuando se dé ese momento, ese recambio, que por lo menos para muchos de nosotros ya es inevitable en el país, es insostenible que se repita este gobierno. Bonfiglio, sí. ¿Qué es lo que más le impactó de la cifra del INDEC de estadística de pobreza e indigencia, teniendo en cuenta que usted y ustedes han hecho una tarea extraordinaria en tiempos en los cuales era estigmatizante hablar de pobreza? O peor, de presidentes que en el exterior hablaban de 5% de pobreza y de 1,6% de indigencia en 2015, ya advertían que había una estructuralidad en el problema realmente severo. Sí. ¿Qué es lo que más le impacta? Porque usted convive con esa estadística y la vive todo el tiempo, digamos. No sorprende al que está en la agencia de cambio que el dólar salte cada media hora. A un tipo que vive en Canadá, que alguien mire la pizarra para el tipo de cambio y la moneda devaluarse cada media hora, es un fenómeno extraordinario. Bueno, ¿qué es lo que le pudo sorprender o qué más le sorprendió de lo que leyó? A ver, lamentablemente, y teniendo en cuenta cómo evolucionaron distintas variables en el curso del año pasado, era esperable, ¿no?, un nivel de pobreza mucho más alto que el que habíamos tenido en 2017. Creo que la cifra más preocupante y más alarmante es el incremento del nivel de indigencia, ¿no?, digamos lo que se señalaba recién. Además de esto, ¿no?, y vinculado a nuestras mediciones, ¿no?, lo que nosotros también evidenciamos más allá de los ingresos es el incremento preocupante de una serie de aspectos que tienen que ver con otros elementos, como por ejemplo el acceso a la alimentación, el acceso a la salud y el acceso al empleo y la seguridad social, ¿no? Digamos, si bien... O sea, lo multidimensional que advirtieron ustedes. Exactamente. Si bien nosotros notamos, ¿no?, una mejora en algún aspecto que tiene que ver particularmente con el acceso a servicios públicos, ¿no?, vemos que por otro lado esta mejora se compensa y se neutraliza con el incremento muy alarmante de estos elementos, particularmente de la inseguridad alimentaria y de las dificultades para acceder a atención médica y medicamentos, ¿no? Digamos, dentro de lo más básico, eso es muy preocupante. Al mismo tiempo también, otro elemento que se destaca es que viene pasando con el mercado de trabajo y nosotros lo medimos a partir del acceso a lo que sería el empleo pleno y la seguridad social, donde nosotros vemos no solamente que el incremento está asociado al incremento del desempleo, ¿no?, el aumento del déficit, sino también a un proceso de precarización laboral en los últimos 2 o 3 años. Claro, entonces, eso iba a preguntar justamente, porque en realidad el crecimiento más que nada se da con la informalidad, porque creció la informalidad laboral y por eso tal vez los índices son diferentes. Exactamente, ¿no? Digamos, vemos en este último periodo estos dos procesos. Por una parte, el incremento del desempleo, pero por otra parte también, y de manera gradual en los últimos años, un incremento sostenido de la informalidad laboral.
Ahora, a mí es sintomático que la Argentina conviva. Padre, bienvenido. Muy buenas noches. Está el padre Pepe ya con nosotros. Que la Argentina conviva con esta estadística y que hoy en la Argentina un asalariado, por el hecho de ser un trabajador incluso formal en la economía, que gane 15, 18 mil pesos, no deja de ser pobre. O sea, el padre o el referente de hogar o la mamá que trabaja con 2 hijos, llega a su casa, está formalizado, gana en blanco, está en un comercio, gana 20 mil pesos y sin embargo no le alcanza para lo más elemental. ¿Me explico? Sí. No deja de ser pobre pese a ser empleado. Sí, ese es uno de los aspectos característicos de este último periodo, ¿no? Digamos que la pobreza sobrepasa los sectores que digamos, comúnmente alcanza, ¿no? Digamos, los que viven. Lo que vemos ahí, esa imagen, digamos, que uno asocia a la pobreza, es algo más que todo eso. Exactamente, ¿no? Digamos, la pobreza está alcanzando más a sectores asalariados y que digamos, están dentro de lo que es el empleo formal. Porque digo, si ponemos la lupa sobre la cuestión de la pobreza y los pobres, que me parece que está muy bien explicado, pero me parece que hay un dato que tiene que ver con que se haya empobrecido tanta gente y que no está a la vista de la lupa de la pobreza solamente, que es la transferencia de ingresos que ha habido y que se ha empobrecido también la clase media. Al empobrecerse la clase media, hay un ingreso informal, ¿sí?, que se daba en los barrios, que es lo que vemos nosotros en los barrios donde trabajamos, los señores Pepe, porque estamos juntos en alguna que otra actividad, que eran las changas. Es decir, la mujer de clase media que antes contrataba a una chica de estos barrios para que le limpie la casa durante un abono mensual, la pasó ahora y ahí ya la pasó a la pobreza esa chica. Y después le tuvo que decir que se vaya porque no le podía pagar más y la pasó a la indigencia. Y así todo, el que juntaba los escombros, el que cortaba el pasto en los countries, se fue quedando sin trabajo porque se pauperizó la clase media por un proceso, yo te diría, impiadoso de concentración de ingresos, que esto es lo nuevo de este gobierno, porque la economía está parada hace 10 años, desde el 2011 que no crece la economía argentina, o 9 años. Sí, y el empleo genuino tampoco. Entonces, eso está achicado desde hace años y hay que revertir ese proceso. Pero además sí es el sello de este gobierno, es una transferencia que le ha sacado del bolsillo a la clase media la plata cada vez que paga una tarifa, cada vez que paga un servicio, cada vez que pagamos un peaje. La comida ha aumentado mucho. Esto nos mandó mucha gente a la indigencia porque una canasta, como se midió en diciembre, vos tenías 3 millones en la indigencia, pero la canasta ha crecido desde esa medición y no el ingreso. Y si vos te fijás, ese ingreso que tiene esa gente es solo la AUH, no es más la changa. Ahora, solamente ingresa al plan social porque dejó de tener changa. El gobierno lo que plantea, de hecho salió un video que abraza el insulto, los cantitos que se le hacen a Macri, y se hacen un repaso de las obras. Cuando tuve la posibilidad de preguntarle a Macri por el tema de la pobreza, él había pedido que se lo califique en función de si bajaba o no la pobreza, y todo indica que va a terminar arriba de lo que la recibió. Él me dijo: ¿es más pobre aquel que antes no tenía cloacas y ahora sí? ¿Es más pobre el que antes no tenía asfalto y ahora sí? Les traslado la pregunta a ustedes. ¿Creen que en ese aspecto el gobierno tampoco hizo, que eso no alcanza para suplir tal vez los ingresos que han mermado, que se han mermado el trabajo? Mira, recién hablábamos del paro, si está bien un paro docente o no está bien un paro docente. Los lunes los docentes nos dan clase en los barrios nuestros, porque los chicos llegan sin comer, no les puedes dar clase. Muchos llegan dados vueltas por la marihuana, por el alcohol, por chicos, todo lo que toman. Adolescentes. Estoy hablando de un día de clase normal en los barrios más golpeados de la Argentina. 12, 13, 14. Claro, no les dan clase. Perdón la aclaración. Entonces, eso también es perder. No, está bien, y eso no pasaba antes. Sí. Los lunes no dan clase porque no tiene un chico enfrente que puede estar prestando atención, enfocado en lo que está diciendo. Pero eso no pasaba, no me diga que no pasaba hace 4 años, porque hace 4 años la droga estaba en los barrios igual que ahora, o más. Y hoy también. No, por pero eso. comían. Claro, la diferencia en todo caso es esa. Los comedores están explotados, ya te voy a contar bien, Pepe, los comedores están explotados como están hoy. Y además ha pasado esto. No, porque si no salimos de un país que era una fantasía. Yo no dije eso. No, pero cuando usted mete el condimento de la marihuana, que la verdad que no deja de indignarnos a todos, la verdad eso en 2015 estaba, 2013 estaba. Es más, esta política de drogas que llegó la marihuana a triplicarse, es una política del gobierno anterior, no de este. En todo caso, la crítica del gobierno a este gobierno es no haberla modificado y sí solamente transferir a los centros asistenciales como los que tiene la Iglesia hoy, que recogen las consecuencias de una pésima política de drogas. Compartimos que el hambre más urgente, que el hambre es la política más urgente a trabajar, a totalmente, tratar. Digamos que no hay manera de tener una Argentina. Yo veo el rostro de
nuestros hijos, digamos, qué sé yo, y uno lo que está viendo es que la película, en la infantilización de la pobreza, como lo marcábamos con la estadística, la película lo que está enrostrándonos es lo dificultoso por delante de no actuar hoy. Porque el problema de no actuar hoy no solo es el presente, es el legado que le estamos dando al futuro. Sí. Si vos tenés hoy la mitad de los chicos menores de 18 años, pobres, quiere decir que por simple expansión demográfica, la mitad del país va a ser pobre en 5 años. O sea, esos chicos van a tener... Ahora, muchos de esos cobran planes sociales, ¿no? Porque hoy por hoy la gente, digamos, de menores recursos cobra planes sociales en el gobierno. Tienen tarifa social. Sí, pero ¿cuál es la manera de salir de eso también, no? Porque hoy por hoy parecemos estancados en el plan social y no se genera... la Argentina no está generando trabajo para nada. O sea, ¿cuál es la manera de salir, de generar ese trabajo, si hoy no tenemos ni siquiera inversiones de afuera? Primero que coman, ¿sí? Primero hay que hacer un acuerdo con el tema del precio de los alimentos porque está ya muy por encima de lo que la gente puede. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por eso hablaba de una figura muy fuerte, porque hay que sentarse a acordar este tipo de cosas, no hacer un control de precios con un revólver, sino a sentarse y acordar que tenemos que parar esta locura que se consume menos carne, menos leche, 30% de carne menos se está consumiendo. Los alimentos básicos, no estamos hablando de caviar y champán, estamos hablando de alimentos básicos. Sí, sí. Todo eso lo primero que hay que hacer, esto es urgente, ni siquiera hay que esperar a otro gobierno, esto hay que hacerlo ahora porque esa gente la está viviendo ahora, esa situación. Eso es lo primero. Lo segundo, si estoy planteándote esta cuestión de la concentración de ingresos, también hace falta una figura fuerte, porque es muy fácil ir hacia las economías concentradas con los recursos y muy difícil volver hacia atrás en eso. Eso también exige una discusión. Entonces, también hace falta, si vos considerás hoy que nosotros estamos pagando casi la tercera parte de nuestro esfuerzo en intereses de la deuda, esta también es otra negociación para reactivar la Argentina. Dar de comer y reactivarla en lo que vos decís, reactivarla por el lado del trabajo, por el lado de la obra pública, volver a volcar dinero, especialmente en los sectores medios, que siempre han sido el motor de las economías. Y hoy los sectores medios en el país, por este modelo económico, están empobrecidos. Mira, hace poco me pasó que un allegado me dice, yo quería contratar, tenía que hacer una cosecha, quería contratar personal y los quería contratar en blanco para hacer las cosas en regla. Y la gente misma le dijo, le pido por favor que trabajar en negro, porque si no me dejan de pagar el plan social. Hace 8 años que pasa eso, 7, 6. Y es un problema. Y es una realidad también. Sí, claro. Menor, pero está presente. Efectivamente, como bien marca la cultura del esfuerzo y el trabajo. Pareciéndoles a los dos, y para ir al encuentro con el padre Pepe y demás, Juan Ignacio, hay una pobreza adicional porque uno asocia la pobreza a la marginalidad, a los que no tuvieron posibilidades, pero no solo, la pobreza está medida por ingresos. Sí. Y eso, los vaivenes del dólar en general sepultan más pobres o tapan pobres, dependiendo de si el dólar está ficticio o no está ficticio, está controlado, está planchado, no está planchado, digamos, ¿no? Sí. No necesariamente deja de ser pobre. En el 2017 pasa a ser muy pobre en el 2018 y en el 2019 planchamos el dólar y pasa a ser mucho menos pobre, digamos. También hay una pobreza sociocultural creciente en la Argentina, además de económica. A ver, nosotros nos inclinamos por una explicación que pasa por cómo está conformada la estructura social y la desigualdad, ¿no?, que subyace a esto. Y particularmente, digamos, un elemento muy importante para dar cuenta de esto es qué pasa con el mercado de trabajo, ¿no? Digamos, cuando tenemos mercados de trabajo sumamente segmentados, ¿no?, y heterogéneos como el argentino, donde una parte muy importante de la población sobrevive a partir de changas o trabajos temporales de muy baja calificación, de bajísimos niveles de productividad, es de esperar que esto produzca altos niveles de pobreza. Digamos, entonces, creemos que ahí está el centro de la cuestión. Más allá de esto, después podemos evaluar distintas dimensiones a partir de las cuales evaluar las privaciones que viven las personas, ¿no?, más allá de los ingresos, que es lo que trabajamos en este informe, ¿no? Y ahí vimos algunos de estos elementos, ¿no? Pero creemos que la cuestión y la solución pasa por replantear las cuestiones estructurales que nos llevan, ¿no?, a esta sociedad segmentada y desigual. Juan Ignacio Bonfiglio, Claudio Mate, gracias a los dos, muy generosos. Gracias por su tiempo.